Jarraitu dezagun. Jardunaldi honetan, gizona berdintasunean inplikatzeak eta maskulinitate eredu tradizionalak desereikitzeak duen garrantziaz hitz egiten ari gara behin eta berriz. Aldaketa eraginkorrak sortzeko asmoz, datu, evidentziak behar ditugula, azterketa zorrotzak ere bai, hori hasieratik ere esan dugu. Y para ello hoy contamos lo que he comentado un poquito antes, con el estudio pionero La Caja de la Masculinidad en el País Vasco. Ha sido elaborado por el Centro Reina Sofía de FAD Juventud en colaboración con Emakunde. Este informe nos va a ofrecer y nos ofrece una radiografía detallada de cómo se percibe la masculinidad en Euskadi, cómo se transmiten estos valores desde la infancia y cómo influyen en ámbitos como son la salud mental, las relaciones interpersonales o la violencia de género. Para ello contamos con Estribor Kurik Kardelis, coautor del estudio, sociólogo y doctor en antropología, investigador en el Centro Reina Sofía de FAD Juventud y experto en masculinidades y juventud. Bueno, pues recibámosle con un fuerte aplauso y sigamos aprendiendo. Fenomenal. Pues nada, lo primero, muchas gracias a todos y a todas por venir, muchas gracias a Emakunde y muchas gracias a la iniciativa Isondus por confiar en el trabajo y a las autoridades también. La idea de la presentación es un poco contar los principales resultados o las principales conclusiones que hemos adquirido de este proyecto, ¿no? La Caja de la Masculinidad en el País Vasco, que como comentábamos, era un poco esta idea de ver cómo se incorpora la masculinidad y qué consecuencias tiene, básicamente. Los objetivos se subdividían, por un lado, en diferencias entre cómo los hombres y cómo las mujeres interpretan y leen las masculinidades en este contexto. También establecer diferencias generacionales entre las personas más jóvenes, las personas de mayor edad. Y después, una vez establecíamos las diferentes posiciones en cuanto a la masculinidad, analizar qué impacto tienen. ¿Qué impacto tienen no solo sobre la vida personal, sobre el bienestar y el malestar personal, sino también sobre los valores en la sociedad, sobre las consecuencias que podía llegar a tener en actitudes ante la igualdad, ante el feminismo o ante la violencia de género? Simplemente por contextualizar y muy brevemente, esto es una línea de investigación que venimos trabajando ya desde hace varios años con estudios longitudinales como el Barómetro de Juventud y Género, también investigaciones cualitativas donde tratamos de encontrar el discurso más en profundidad sobre los datos, como la de culpables hasta que se demuestre lo contrario, o la investigación sobre manosfera, y otras incursiones al campo utilizando esta misma herramienta, la de la caja de la masculinidad, a nivel del Estado español y también en la Comunidad Valenciana. Para hacer esta investigación que se publica hoy, que podéis acceder al informe, que es mucho más amplio de lo que yo voy a poder contar hoy, lo que hemos hecho ha sido primero ajustar metodológicamente aproximaciones anteriores. La idea de la caja de la masculinidad se basa en un estudio anterior de Promundo, de Equimundo, ahora que hizo una comparativa internacional, y nosotros lo que hicimos fue adaptarlo al contexto actual. Los datos se basan en una encuesta online, algo más de 1.200 personas en el territorio del País Vasco, con una población representativa en todo el territorio de 15 a 65 años. Y básicamente lo que hemos hecho es generar una herramienta que es la caja de la masculinidad. Esta herramienta lo que nos permite básicamente es dimensionar las tres posiciones que ya se han comentado un poco antes en la mesa anterior sobre cómo las personas se aproximan a la masculinidad. Quienes están dentro de la caja serán estas personas que se ajustan más o que se alinean a los valores más tradicionales de la masculinidad hegemónica. Quienes están al borde son las personas que están en esta posición intermedia, que no se ajustan del todo a esos modelos tradicionales, pero tampoco adquieren o tampoco incorporan completamente las masculinidades igualitarias, y quienes están fuera, pues quienes se separan más, ¿no?, de los modelos tradicionales. También por introducir un poco, cuando hablamos de masculinidades, es importante enfatizar esta idea de que no deja de ser una construcción social. Como se comentaba antes también, se basa en estructuras relacionales que parten desde la socialización diferencial de género y que se van transformando a lo largo de la historia.
Esta transformación lo que hace es que en el contexto actual haya autoras y autores que hablen de este resquebrajamiento de la masculinidad tradicional o pérdida de brújulas o de referentes. ¿Por qué? Porque los valores clásicos tradicionales no se ajustan al contexto en el que vivimos. Esto hace que haya diferentes formas de aproximarse a la masculinidad desde esa pérdida de referentes. También insistir en esta idea de la heterogeneidad. Hablar de masculinidades en plural siempre es importante, porque aunque aquí intentemos dimensionar y categorizar en 3 compartimentos estancos, no deja de ser una herramienta metodológica. Y al final las personas vamos cambiando a lo largo de la vida y además incorporamos diferentes elementos de la masculinidad. Y aunque nos centremos en elementos negativos, porque es importante destacarlos, insistir desde el principio en la idea de que los resultados son positivos, de que hay un enfoque fuertemente igualitario que se ve reflejado en los datos. Yendo a la herramienta, ¿qué hemos hecho para construir la caja de la masculinidad? Esto es un constructo teórico metodológico basado en 17 indicadores. Nos hemos basado en mandatos de género tradicionales y hemos generado 17 afirmaciones que representan esos mandatos y hemos preguntado a las personas el grado de acuerdo con esos mandatos. En función de la posición en la que se situaban a nivel de acuerdo mayor o menor, les repartíamos en estas 3 posiciones de la caja. Los mandatos que hemos utilizado son estos de aquí. Son básicamente, por un lado, la idea de los hombres que no pueden mostrarse vulnerables, que tienen que ser siempre fuertes. Por otro lado, la idea de las mujeres como emocionales en contraste a los hombres como seres racionales y todas las implicaciones que eso tiene en el reparto de roles a nivel social. La defensa de los valores familiares patriarcales, esta idea de el hombre como varón proveedor frente a las mujeres en el espacio doméstico, ¿no? Haciendo trabajo de cuidados y reproductivos. Los hombres como únicamente cis heterosexuales y alejándose de cualquier otra cosa que no sea esto, ¿no? Esta idea de la oposición a las 3 negaciones que comentaba antes Roy, a la niñez, a la feminidad y a cualquier cosa que no fuese la heterosexualidad. Y también esta idea de los hombres como portavoces de las mujeres en el espacio público y con legitimidad para utilizar la violencia en caso de considerarlo necesario. En función de cómo se repartían a nivel de acuerdo, pues les situábamos en estas 3 posiciones. No quiero abordar las 17 variables, pero para que os hagáis una idea del estilo de variables que eran, nos ponemos aquí 6 ejemplos. 3 que tienen que ver con valores familiares tradicionales y 3 que tienen que ver con esta idea del rechazo a la diversidad sexual. Podéis ver en la parte de la izquierda, en turquesa y en gris, las personas que están en desacuerdo con estas afirmaciones y en morado y rojo, las personas que sí que muestran cierto grado de acuerdo. Las afirmaciones, como podéis ver, son bastante drásticas, ¿no? Es esta idea de no es bueno enseñar a un niño a realizar trabajo doméstico de cuidados, los hombres deberían ser quienes toman las decisiones en el hogar, los hombres son quienes deberían traer el dinero en el hogar, o un hombre nunca puede ser homosexual, un hombre nunca puede ser afeminado, un hombre no debería relacionarse con personas homosexuales. Teniendo en cuenta 17 indicadores de este tipo, hemos construido esas 3 posiciones. Y aquí vienen los resultados básicos de la caja de la masculinidad. Vemos en el centro los resultados de la población general del País Vasco, a izquierda hombres y a derecha mujeres, y vemos cómo las personas que se sitúan dentro de la caja de la masculinidad son porcentajes muy reducidos, un 4,5% para población general, en el caso de los hombres un 6,9% y en el caso de las mujeres un 2,2%. Más allá de quienes se sitúan dentro, creemos que es importante poner el foco siempre en quienes se sitúan al borde de la caja. Al fin y al cabo es el grupo mayoritario en el caso de los hombres y aunque en el caso de las mujeres solo sea un 24,2%, sigue siendo un porcentaje muy importante. Y después insistir en una idea más, antes de pasar a las consecuencias que tiene la caja de la masculinidad, que el hecho de situarse fuera de la caja de la masculinidad no implica para nada que son hombres igualitarios que no tienen ningún tipo de contradicción o problemática con su género o con la incorporación de elementos patriarcales y machistas. Como veremos después, hay elementos transversales a las 3 posiciones de la caja. Otra cosa que queríamos insistir es esta idea de las diferencias por grupos de edad. Ya se ha hecho referencia un poco antes a esta idea y vemos cómo en el caso de los hombres, el grupo de menos edad, el de 15 a 19 años, es en el que mayor presencia tienen los hombres dentro de la caja.
también me gustaría profundizar sobre esto un poco más adelante, pero por introducir, es importante no escandalizarse tampoco por esta idea de es que los adolescentes son cada vez más machistas y están todos metidos en la ideología patriarcal y en la cultura patriarcal que les atraviesa. Porque, primero, en esa etapa de construcción de la identidad también hay una necesidad de demostración de esa masculinidad. Es un poco como hacíamos referencia antes. Esa demostración permanente de la masculinidad a veces se convierte en una especie de hipermasculinidad donde se lleva al extremo, ¿no? De forma histriónica, y que eso no significa realmente que después en sus comportamientos se vean traducidas este tipo de planteamientos. Más allá de que en el grupo de menos edad es donde más personas dentro de la caja hay, también llama la atención que en el grupo intermedio, ¿no? Entre 30 y 50 años es donde también hay más personas, y después a partir de los 50 se reduce de nuevo. Atribuimos esto también un poco al efecto generacional de los periodos en los que estas personas se han socializado. El periodo de la transición, el modelo de ruptura con ciertos valores de género tradicionales estaba muy presente en la forma en la que se socializaba, especialmente en determinados contextos. Y esto creemos que es uno de los motivos por los cuales se generan estas diferencias. En el caso de las mujeres, vemos cómo en las mujeres jóvenes es prácticamente inexistente el porcentaje de mujeres que se sitúan dentro de la caja de la masculinidad, y sin embargo sí que se concentra un poco en estas franjas intermedias de edad, de nuevo descendiendo a mayor edad. Una vez vista la imagen, ¿no? Dimensionando estas tres posiciones, queríamos empezar por esta idea de dónde vienen, cómo se han generado estas posiciones o qué elementos podemos utilizar para explicarlas. Y de aquí esta idea de la socialización diferencial de género. Lo primero que hicimos fue preguntar tanto a los hombres como a las mujeres que participaron si habían crecido en su infancia o un poco a lo largo de su vida con una idea rígida por parte de su entorno cercano sobre lo que significaba ser un hombre de verdad. Esta idea de solo hay una forma de ser un hombre y si no la cumples no estás siendo un buen hombre. Como vemos, es una cosa que está muy presente en el gráfico redondo. Vemos el global, vemos que algo más de la mitad de la muestra sí ha crecido con esta idea de ser un hombre de verdad. No hay diferencias importantes entre hombres y mujeres, aunque los hombres sí la han experimentado con algo más de frecuencia. Y donde sí vemos diferencias importantes es en las tres posiciones de la caja. Vemos cómo a medida que las personas se van alejando de la caja y van saliendo de la caja, esta presencia de una forma rígida de comportarse, una forma rígida de ser un hombre de verdad, también está menos presente. Después preguntábamos lo mismo en el caso de ser una mujer de verdad. Una vez más, tanto a hombres como a mujeres, vemos cómo no hay mucha diferencia, más o menos también algo más de la mitad de la muestra ha crecido con esta idea de ser una mujer de verdad como algo rígido. Sin embargo, si vemos que esta idea está mucho más presente en el imaginario de las mujeres que en el de los hombres, aquí sí que hay diferencias importantes. Y una vez más, las personas que se sitúan dentro de la caja tienen este tipo de ideas con mucha más frecuencia que las personas que se sitúan al borde o las personas que se sitúan sobre todo fuera de la caja. Entonces, esto lo que nos da a entender es esta lógica de que partir de ideas más híbridas, más mixtas, menos estrictas de lo que significa ser hombre y mujer, va a tener claras consecuencias sobre cómo interpretamos o cómo incorporamos la masculinidad. Otro elemento que utilizamos para profundizar sobre esta idea de la socialización diferencial de género es el cómo se describe a los hombres. Aquí hacíamos tres preguntas. Por un lado, cómo los hombres se ven a sí mismos, que es la parte que hay detrás en turquesa. Por otro lado, cómo las mujeres ven a los hombres, que es la parte en rojo. Y por otro lado, cómo los hombres creen que les ve la sociedad, que sería la parte en morado. Si os fijáis, el propio gráfico ya nos da una diferencia como drástica entre la visión que tienen los hombres de sí mismos y la visión que atribuyen a la sociedad y la visión que tienen las mujeres. Hay una cosa que sí que coincide, que es que la idea de los hombres como trabajadores, esta idea de la masculinidad, de la productividad económica, sigue estando muy presente, tanto en el imaginario colectivo de hombres como de mujeres. Más allá de eso, sí vemos diferencias importantes. En el imaginario de los hombres se ve que ya se van rompiendo algunos de los principales mandatos y estereotipos. Vemos que uno de los porcentajes más altos se encuentra en el adjetivo sensibles y tiernos o empáticos. Sin embargo, vemos cómo la percepción que tienen los hombres sobre cómo les ve la sociedad es significativamente más negativa.
consideran que la sociedad no les ve como empáticos, no les ve como sensibles, no les ve como estudiosos, sin embargo, si les ve como posesivos y celosos, si les ve como agresivos. Y cuando preguntamos a las mujeres cómo ven a los hombres, también tienen una visión mucho menos negativa de la que los hombres consideran. Como vemos, en general se les ve mucho menos agresivos, se les ve mucho menos posesivos y celosos. Estas diferencias son una de las cosas que marcan el modo en el que los hombres también se interpretan a sí mismos, el cómo consideran que les ve la sociedad. Pasando ahora al impacto que tiene la caja y las 3 posiciones de la caja sobre su vida personal, hacíamos preguntas en torno a grado de felicidad, salud mental y relacional. Entonces, comenzando por esta idea de la felicidad declarada, vemos en primer lugar que sí hay un grado elevado de felicidad, que es algo bastante común, especialmente en el grupo de hombres más jóvenes. Sin embargo, en las 3 posiciones de la caja sí que vemos que empieza a haber diferencias. No tanto entre quienes declaran un grado de felicidad alta, aunque también es algo mayor en el caso de quienes se sitúan fuera de la caja, pero sí en quienes sitúan un grado de felicidad baja. Vemos que quienes se sitúan dentro de la caja de la masculinidad, el porcentaje prácticamente duplica a quienes se sitúan al borde y incluso más en cuanto a quienes se sitúan fuera. En el caso de hombres y mujeres también vemos que el grado de felicidad baja es mayor en el caso de las mujeres, y esto es algo que vemos también en todo el resto de variables, que las consecuencias en cuanto a bienestar y malestar y de salud mental tienden a ser siempre peores en cuanto a las mujeres, también por la presión social que se sufre y por otra serie de elementos estructurales. Pasando a la idea de la salud mental declarada, vemos aquí cómo en la parte de arriba del gráfico está la idea de que nunca se han tenido problemas de salud mental, y después las diferentes categorías en cuanto a una sola vez en los últimos 12 meses o de vez en cuando o con frecuencia. Claramente se ve en primer lugar que más o menos la mitad de la muestra no afirma no haber tenido nunca problemas de salud mental en los últimos meses. En el caso de los hombres es mayor el porcentaje de hombres que declara que nunca ha tenido problemas en comparación a las mujeres. También en el caso de los hombres más jóvenes, de las personas más jóvenes, perdón, declaran que han tenido menos problemas en relación a personas de más edad. Y después llama la atención cómo al analizar las 3 posiciones de la caja, quienes se sitúan dentro de la caja afirman también en mayor medida que el resto que no han tenido problemas de salud mental. Esto a priori puede descuadrar un poco porque en el resto de variables, como veremos, quienes están dentro de la caja sí afirman estar en una posición peor a nivel de bienestar y malestar, pero creemos que también esto se relaciona un poco con esta idea de no mostrar vulnerabilidad, y especialmente con un tema como la salud mental, que en los últimos años ha tenido mucha presencia en el debate público y tiene una serie de connotaciones y asociaciones que no se integran con facilidad desde la masculinidad hegemónica tradicional. Y esto se ve, por ejemplo, con el contraste con la ideación suicida, que es algo que también preguntábamos y que hacíamos el mismo análisis, ¿no? Por género, por grupos de edad y por las 3 posiciones de la caja. Una vez más, son los hombres quienes declaran tener una menor ideación suicida en comparación a las mujeres. Una vez más, son las personas jóvenes quienes declaran tener una menor ideación suicida en comparación con las personas de más edad. Y sin embargo, cuando vemos las diferencias por la caja, sí que vemos que quienes están más alineados con la masculinidad hegemónica tradicional declaran una mayor ideación suicida. Si nos fijamos en la parte de abajo, por ejemplo, ¿no? Las personas que lo ven con frecuencia, vemos con claridad cómo el 12,1% de quienes están dentro de la caja afirman sentir ideación suicida con frecuencia, mientras que en el resto de posiciones son porcentajes prácticamente marginales. Pasando a la idea de la red de apoyos, que creemos que es algo fundamental también a la hora de abordar esta idea, ¿no? del bienestar en términos amplios, vemos cómo preguntábamos sobre a quién se recurre cuando se tienen problemas o dilemas en la vida personal. En primer lugar, vemos cómo quienes tienen pareja recurren principalmente a la pareja, casi la mitad de la muestra, sin grandes diferencias en cuanto a género, pero sí grandes diferencias en cuanto a grupos de edad y también por la caja, aunque aquí teniendo en cuenta que la población que está dentro de la caja es de menos edad, creemos que eso también puede explicar esta diferencia. Sin embargo, lo que nos parece más interesante es sobre todo quiénes acuden a madres o a padres, quiénes acuden a amigos o amigas y sobre todo quiénes no buscan ayuda de nadie. Si nos fijamos en esas diferencias, sí que se ve claramente cómo tanto
las mujeres acuden más a las madres y a las amigas que los hombres, sin embargo, en la comparación, los hombres siguen acudiendo más a las madres y a las amigas que en la contraposición de las mujeres acudiendo a padres o amigos. Esta idea de las mujeres como cuidadoras, esta identificación, ¿no? De cuando estás mal de verdad, pues con tu colega puedes apoyarte, pero en verdad se lo quieres contar a una chica porque te sientes más cómodo, ¿no? Vemos cómo eso sigue estando presente porque se sigue asociando ese rol de la mujer como cuidadora. Y luego, puede que lo que más llame la atención es en la parte de abajo del gráfico, ¿no? La idea de no buscas ayuda de nadie, es solo un 10% en la muestra general, bastante más los hombres que las mujeres, bastante más las personas jóvenes que las personas de más edad y sobre todo mucho más las personas que están dentro de la caja de la masculinidad en relación a las otras posiciones de la caja. Esto es algo muy llamativo y que también nos da a entender un poco esa idea de cómo estos hombres a veces tratan de suplir esos malestares en espacios virtuales donde pueden encontrar esas redes de apoyo y esas comunidades de apoyo mutuo, digamos. Em, Aquí estamos hablando, aunque creo que el título no está del todo bien, pero estamos hablando de presiones sociales, que es un poco qué elementos de la sociedad te generan mayor o menor presión. Vemos cómo siempre los elementos que tienen que ver con la posición socioeconómica y laboral son las que más presión social genera. La idea de encontrar un trabajo, de encontrar los estudios, de emanciparse, genera mucha más presión. Sin embargo, haciendo un análisis por género, vemos cómo la diferencia es drástica y cómo las mujeres tienden a sufrir más presión por prácticamente todos los elementos de la lista, incluyendo algunos de los elementos que a priori se asocian a mandatos de género masculino, como puede ser no mostrarse vulnerable delante de la gente, mostrar fortaleza aunque te sientas mal. Este tipo de ideas que normalmente se asociarían a la masculinidad, vemos cómo las mujeres siguen percibiéndolas como una carga que tienen que llevar más ellas que ellos. Y pasando al análisis por la caja de la masculinidad, vemos cómo la principal diferencia que se encuentra es en las variables que generan menos presión para el resto de personas, para quienes están dentro de la caja sí generan mucha presión. Es esta idea de tener éxito a la hora de ligar, tener éxito a la hora de tener relaciones sexuales, tener éxito en redes. Todos estos elementos, no relacionarse también con personas homosexuales, este tipo de elementos, también la vinculación a la violencia, generan mucha presión a las personas que están dentro de la caja, mientras que a las personas que están al borde o fuera prácticamente no sienten ningún tipo de presión. Ahora, una vez visto un poco de dónde viene la caja y los impactos que tienen sobre el bienestar personal, queríamos abordar también qué impacto tiene sobre las actitudes y los mandatos ante el género. Entonces aquí hemos agrupado los resultados en tres posturas, pero lo primero queríamos empezar con esta idea de sentir feminista. Estos datos hay que cogerlos siempre con cautela porque al final no deja de ser una pregunta de un cuestionario donde no se complejiza la forma en la que se interpreta el feminismo. Hay muchos elementos aquí que habría que tener en cuenta, como los hombres que igual sí se consideran feministas, pero no se llamarían a sí mismos feministas porque consideran que no entraría dentro de su visión sobre la igualdad. También la gente que no define el feminismo como una lucha por la igualdad. Sin embargo, siguen siendo interesantes los datos por la diferencia que hay, tanto en cuanto al género como las diferencias por la caja. Vemos más o menos como en el total de la muestra, 4 de cada 10 personas aproximadamente sí se consideran feministas. Vemos como en el caso de las mujeres son muchas más que los hombres, aproximadamente 15-20 puntos porcentuales más. Y después, sobre todo, al analizar los datos por la caja, solo de hombres, sí que vemos cómo la diferencia entre quienes están dentro y al borde de la caja con quienes están fuera es notable. Aquí una vez más pongo el foco en quienes están al borde de la caja, porque una de las claves de quienes están al borde de la caja es esta idea de una aceptación formal de la igualdad, pero una queja ante los movimientos y las luchas y las políticas de igualdad. Porque se parte de esta idea de que los hombres están discriminados en la sociedad actual, ¿no? Que esto después profundizaremos sobre esta lógica. Em,
Ahora vamos a ver tres bloques de baterías. El primero tiene que ver con quienes están, donde destacan quienes están dentro de la caja. Es esta idea de la militancia contra la igualdad, la idea de luchar por volver a valores más tradicionales y más alineados con la masculinidad hegemónica. Y vemos cómo el grado de aceptación para el general de la muestra es relativamente reducido, de menos del 30% y en algunos casos de menos del 10%. Pero aún así, sigue siendo significativo. El análisis por género, al ser tan reducido el global, no es muy elevado, aún así se ve cómo los hombres generan más aceptación. Y estas son afirmaciones básicamente que esencializan la naturaleza de hombres y de mujeres. Es la lógica de las mujeres nacen mejor preparadas para cuidar, los hombres son quienes deberían traer el dinero a casa. También la lógica esta de la que hablábamos antes de que la violencia de género no existe, es un invento ideológico. Todo este tipo de construcciones que parten de una oposición total, ¿no? Una enmienda a la totalidad a la igualdad y a la lucha de la igualdad, es donde quienes están dentro de la caja, como vemos en la parte que está en azul, destacan claramente en comparación al resto, ¿no? En algunos casos duplican o triplican y en el caso, por ejemplo, por destacarlo, de que la violencia de género no existe, vemos cómo para quienes están al borde o quienes están dentro, fuera de la caja, son porcentajes mínimos de menos del 10%, mientras que quienes están dentro de la caja, claramente más de la mitad se muestra a favor. Ahora bien, la parte positiva, y es en la que quiero insistir, es que hay acuerdos muy amplios y generalizados a todo este tipo de afirmaciones que tienen que ver con posiciones igualitarias. Son afirmaciones que parten de que la violencia de género es un problema social muy grave, la lucha por la igualdad es fundamental para alcanzar una sociedad más justa, los hombres y las mujeres deben estar implicados por igual en el feminismo, un hombre debería recriminar a personas de su entorno si tienen comportamientos machistas. Todo este tipo de afirmaciones tienen un grado de acuerdo de entre el 40 y el 80%, como podéis ver, mucho más que el que se reflejaba en cuanto a posiciones que luchaban contra la igualdad. No obstante, también vemos cómo el grado de acuerdo entre mujeres es bastante mayor que el de hombres y también vemos cómo la diferencia entre las tres posiciones de la caja es evidente, ¿no? Como quienes se posicionan dentro de la caja de forma general tienen un menor grado de acuerdo, posiciones intermedias entre quienes están al borde, aunque bastante amplias, y un acuerdo generalizado entre quienes se posicionan fuera de la caja. Y por último, quería hacer referencia a esta postura, ¿no? De donde destacarían quienes están al borde de la caja. Estas posturas hacen referencia a este concepto, ¿no? de posmachismo o neomachismo, que es otra construcción que utilizamos para referirnos a este discurso que vemos como que ha tenido mucha implantación en el imaginario colectivo, especialmente de la juventud, pero de la población en general, de, como comentaba, esta aceptación formal e incluso estética de la igualdad frente a un apuntalamiento de que se ha ido demasiado lejos con las políticas de igualdad, de que los hombres en la sociedad actual estamos discriminados, toda esta construcción que realmente, aunque parta de esta aceptación de la igualdad, al no admitir ninguna política ni ninguna lucha por la igualdad, de facto está apuntalando los modelos tradicionales. Y vemos como aquí, una vez más, los hombres destacan por encima de las mujeres, prácticamente en todas las afirmaciones, excepto en la afirmación de que la violencia de los hombres a mujeres es igual que la de las mujeres a los hombres. Y sin embargo, en las posiciones de la caja, vemos cómo quienes están fuera de la caja generan una menor aceptación en general, pero quienes están al borde destacan, excepto en algunas que siguen destacando más quienes están dentro de la caja, pero aún así las hemos colocado aquí porque creemos que tiene más importancia el destacar a quienes están al borde, al ser la mayor parte de hombres y también porcentajes mucho más importantes de mujeres. Insistir también en esta idea de cómo quienes están fuera de la caja tampoco están libres, digamos, ¿no? de este tipo de mandatos y estereotipos. Y vemos cómo hay posiciones que son transversales, especialmente aquellas que tienen que ver con la idea del amor romántico. Cuando preguntamos por afirmaciones como un chico debe proteger a su chica
o en una pareja la entrega absoluta es fundamental, vemos cómo, independientemente hombres y mujeres, independientemente de las tres posiciones de la caja, el grado de acuerdo es significativamente elevado. Entonces vemos cómo hay elementos que hay que seguir trabajando de forma transversal, no nos salvamos nadie. Entonces, hasta ahora serían un poco los datos y simplemente por terminar con unas reflexiones finales sobre cuál sería un poco o qué elementos tratamos de integrar nosotras para explicar estas tendencias, ¿no? Que muchas de estas se han ido comentando también en la mesa anterior. Hablamos de estos 4 posibles factores, aunque realmente se podría hablar de muchos más, pero creemos que puede ser útil a la hora de simplificar. El primer factor es esta idea de cómo el contexto socioeconómico en el que vivimos ha resquebrajado, ha roto los modelos de masculinidad tradicionales. ¿Esto qué significa? Esto significa básicamente que especialmente en las personas jóvenes, las altas tasas de paro, la alta precariedad laboral, altas tasas de temporalidad, altas tasas de parcialidad, la dificultad para emanciparse, la dificultad para generar una familia, todos estos elementos generan malestares. Esos malestares tienen que buscar una vía para explicarse a sí mismos. Una de las vías puede ser optar por la crítica al propio sistema socioeconómico, a las propias políticas, a adoptar una postura proactiva en el cambio de ese tipo de sistemas, ¿no? La otra vía puede ser comprar los discursos posmachistas o machistas, ya sea de espacios online o ya sea de otro tipo de fuentes, que lo que dan es una respuesta a esos malestares que es un retorno a lo tradicional. Es esta idea de todos tus malestares, todas las cosas que te están afligiendo ahora mismo, no tienen que ver con el propio sistema socioeconómico, tienen que ver con las mujeres que ahora ya no ocupan el rol tradicional que debían ocupar, tienen que ver con los migrantes en otro caso, tienen que ver con diferentes chivos expiatorios que explican y que justifican tu malestar. Y cuando esa solución se integra y no se les da una alternativa, se puede acabar construyendo en toda una identidad en torno a que puede derivar en un camino hacia la extrema derecha, ¿no? Entonces, fundamental identificar esos malestares y abordar esos malestares. En segundo lugar, esta idea de la reacción ante los avances de los movimientos feministas. Esto es algo que a lo largo de la historia siempre ha ocurrido. Cualquier avance de luchas sociales genera reacciones. Hay personas que ante estos tipos de avances van a perder una serie de privilegios que cuando ellos consideran que son sus derechos generan malestar y generan una queja, ¿no? Es esta lógica de no nos vamos a... no queremos perder esto que teníamos hasta ahora, ¿no? Se verbalice o no se verbalice de esta manera. Por otro lado, la idea de la ruptura de los consensos sociales, también lo hemos comentado antes, ¿no? El cómo, por ejemplo, la idea de la violencia de género o conceptos como ideología de género han tenido una reestructuración en el panorama político tanto internacional como español y también en los medios de comunicación. Vemos cómo esto legitima los discursos al final y genera referentes. Y por último, esta idea del ecosistema comunicativo actual digital, toda la idea de la manosfera que también hemos nombrado antes, que no deja de ser un reducto de Internet, no deja de ser un espacio reducido, pero que sí hemos visto claramente cómo, sobre todo, eslóganes y planteamientos que se construyen y que se generan en ese reducto acaban permeando y acaban afectando al imaginario colectivo de la juventud y de la población en general. Especialmente algunos elementos simples que no se problematizan o que no se complejizan, como puede ser esta idea de la pérdida de presunción de inocencia de los hombres, la idea de tener que firmar un contrato para tener relaciones sexuales, todo este tipo de mensajes que no se basan en una realidad jurídica, no se basan en una realidad fáctica, pero que han permeado en el imaginario y que a poco que se trabaje en un contexto de debate desjerarquizado, se pueden, al profundizarlas, te das cuenta de que no hay un argumento detrás, de que es simplemente una repetición de ciertos eslóganes. Eso por un lado, y luego están las personas que sí son consumidoras directas o continuas de este tipo de contenidos, que muchas veces se entra a consumir este tipo de contenidos por pura curiosidad o por puro malestar de me siento inseguro al hablar con mujeres o al hablar en público, entonces busco en internet soluciones y la primera solución que se me ofrece es esta.
Si esa solución no me funciona, mi frustración va aumentando y entonces, en lugar de salir de esa comunidad, a veces entro todavía más en esa comunidad. Y ahí es donde se acaba generando ese grupo de apoyo y se construyen esas narrativas que acaban interiorizándose. Y, por último, y ahora sí, ¿qué podemos hacer, ¿no? Para seguir trabajando a la hora de abordar estas problemáticas? Y esto también, que se ha comentado antes en la mesa anterior y me parece fundamental, eh, son algunas de las cosas que a nosotras como organización nos han ido funcionando o que hemos visto en otros proyectos que han funcionado. Por un lado, la idea de una vez se contextualiza, ¿no? En la sociedad que vivimos, que es una estructura patriarcal donde la cultura machista nos atraviesa a todas, creemos que es fundamental el mantener y el continuar este enfoque de masculinidades, que es algo que también hemos reivindicado antes, ¿no? Que es la lógica de, por un lado, evidenciar los propios malestares que los hombres sufren a causa del patriarcado, esta idea de no poder mostrarse vulnerable, no poder llorar en público, no poder ser nada que no sea cis heterosexual. Todo este tipo de elementos, los malestares que generan, es importante evidenciarlos y después también generar esos espacios para que los hombres puedan expresar sus dudas y equivocarse, ¿no? Que es un poco la referencia a la que hacíamos antes, para que no tengan que acudir al youtuber de turno para que les explique cuál es la solución fácil. Más allá de eso, alfabetización mediática y digital. Es fundamental en la sociedad en la que vivimos, esto se puede aplicar a discursos de odio, se puede aplicar a educación sexual y afectiva, pero en este caso también es fundamental. Se construyen narrativas y se construyen discursos en el espacio online. Es fundamental saber cómo se construyen, es fundamental saber cómo son las fuentes de información, cómo descubrir lo que es una noticia falsa de lo que no es, qué tipo de comportamiento online puede fomentar ciertos discursos aunque no quieras, esta idea de, por ejemplo, no retuitear a gente con la que no estás de acuerdo porque al final el algoritmo no entiende de ideologías y lo que va a hacer es viralizarlo todavía más. Este tipo de cosas es fundamental ir incorporándolas porque si no, sin saberlo, igual estamos promoviendo ciertos discursos. Por otro lado, la idea de los espacios desjerarquizados de diálogo es esta lógica, ¿no? del generar debate, generar espacios en los cuales, como se comentaba antes, se pueda la gente equivocar, se pueda reflexionar, y sabemos que es muy difícil, especialmente en entornos educativos, porque no hay tiempo físico, porque la comunidad educativa está siempre a tope y además hay mucha, mucha lucha en contra también. Sin embargo, creemos que sí que es fundamental seguir insistiendo en esto porque vemos que cuando nos llega un eslogan de este tipo, ¿no? De apuntalado de la manosfera o de la extrema derecha, la única fórmula para poder trabajar sobre ello es darle espacio para debatirlo, darle espacio para contrarrestarlo, darle espacio para decir, vale, pero ¿y esto? ¿De dónde has sacado esta información? ¿Qué significa para ti? ¿Por qué crees que esto ha surgido en el debate público? ¿Qué implicaciones puede tener para otra gente? Cuando este tipo de preguntas se empiezan a debatir y se da espacio, muchas veces personas que a priori parten del antifeminismo acaban defendiendo posturas que no son antifeministas, aunque no lo digan de esta manera, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con esta idea de las estrategias comunicativas. Veamos cómo muchas veces en los talleres o en las charlas que hacemos se parte mucho del porcentaje, se parte mucho del dato. Y un poco como he hecho yo hoy. Y vemos cómo esto muchas veces no es útil. Vemos, sobre todo trabajando con población joven, cómo el porcentaje se olvida, no acabas de interiorizarlo, ¿no? Sin embargo, el trabajar con casos concretos, casos del entorno cercano, elementos que te permitan empatizar directamente con los peligros, ¿no? que puede tener ciertos enfoques, ayuda a reflexionar sobre esos enfoques y a cambiarlos. Y esto entronca muy bien con otra idea, otra estrategia comunicativa fundamental, que es el complejizar ciertos conceptos. La idea del consentimiento, la idea del respeto. Este tipo de ideas es fundamental desempaquetarlas, es fundamental darles espacio también en contextos educativos y pedagógicos para poder entenderlas bien. Y no nos vale con una frase llamativa o con una asunción de que una cosa tiene que ser así. Hay que problematizarlo y hay que dar espacio a que las personas muestren sus dilemas porque los hay. Y esto sería un poco nuestro planteamiento, ¿no? Que habría mucho más. Y esto sería todo. Muchas gracias.